Muy buenas noches nuevamente para todos. La idea de la clase de hoy es comenzar a alimentar el modelo financiero con la información ya definitiva de sus proyectos. Así que les pido por favor que entren a Moodle y que vayan a la pestaña que dice Evaluación Económica de Alternativas. Obviamente voy a ir al curso M1, en un minuto, a ver si estoy en el M1. Sí, evaluación económica de alternativas. Van a ir a la tercera pestaña que dice modelo económico y van por favor a descargar donde dice modelo financiero. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Necesito que me hablen. No puedo estar pasando de Señor, ahí se ve. Descárguenlo, por favor, y abran. Por favor, cuando lo tengan abierto, a ver cómo hacemos para ir entendiendo. Todos, por favor, coloquen aquí una manita o un aplauso o lo que sea cuando ya lo tengan abierto. Bien, Silvia, no la baja, es la pasada. Carlos, Jorge, Mario. ¿Ya lo quieres ampliar? ¿Listo? Los demás. Julián, Marco, María Fernanda. Profe, exactamente dónde es que se encontraba el archivo, qué pena. Nuevamente, entran a Moodle. Se van a la pestaña que dice Evaluación Económica de Alternativas. Y después en la parte, la tercera pestaña, la tercera subpestaña que dice Modelo Económico. Ah, listo, profe, gracias. La parte de abajo van a ver uno que dice Modelo Financiero. Hay que descargarlo y abrirlo. No bajen la mano, por favor. Hay 28 asistentes y solo 13 lo han descargado. Los demás que están en casa es porque van a hacer el modelo conmigo, ¿cierto? Si no, me acompañan acá en el salón. Mientras se van poniendo, la idea es no hacer un retroceso periódico. Por favor, en el modelo cuando lo abran, le van a dar clic al botón habilitar edición y van por favor a abrir sus plantillas. Yo voy aquí a abrir unas plantillas del grupo. ¿Cuál es el grupo de ustedes?
E. Voy a abrir las plantillas del grupo E. ¿Listo? Entonces, si me voy a las plantillas del grupo E, las que yo tengo, puede que ya hayan cambiado, que usted ya le hayan hecho algún ajuste más, ¿cierto? En el grupo E está Catherine, Julio, Diego y Carlos. ¿Sí? Y el emprendimiento es Health Road y el negocio consiste en la fabricación de tablas de skate y herramientas de productos de skate. ¿Sí? Yo creo que todos lo recuerdan, ¿no? Health to Road. Hell, ¿cómo era? Road to Hell. Try to Hell. Listo. La idea es llevar el modelo a estas plantillas. Entonces, por favor, alcen la mano los que ya tienen abiertas sus plantillas. Ok. 10 de 28. ¿Qué más? Vale, vale. ¿Qué más? Abrir las plantillas, por favor. Mario, Héctor, Cristian, Carlos, Camilo, Juan Sebastián, Karen, Juan Camilo, Silvia, María Fernanda. Profe, la estoy buscando. Un momento, por favor. Marco Díaz, Catherine. Catherine, son las plantillas. También la estoy buscando, profe. Profe, ya, yo las tengo. Profe, lo estoy descargando. Hay que bajarle al radio, para puedan escucharme. Vale, ya tenemos la mitad. Entonces, van a ir nuevamente al modelo. Se van a parar sobre la pestaña que dice modelo, la que está en color amarillo. El archivo que descargaron tiene que decir MF2022. Si alguien ya había descargado el archivo en la clase pasada, no es ese, se actualizó. Entonces, por favor, descargar el que se cargó hoy, el MF2022. Si ya todos tienen ese archivo, entonces van a hacer clic derecho sobre la pestaña que dice modelo, sobre la hoja modelo del Excel, y le van a dar clic a donde dice mover o copiar. Cuando le dan clic a la opción mover y copiar, en la parte superior dice mover las hojas seleccionadas al libro. Entonces van a desplegar ahí y van a seleccionar las plantillas. La hoja de la plantilla que tienen abierta. Y en la parte inferior van a seleccionar la casilla que dice crear una copia. Y le van a dar a aceptar. ¿Qué ocurre en este momento? Pues que en su Excel de plantillas ya queda cargado la hoja modelo.
¿De acuerdo? Por favor, levanten la mano los que ya pudieron hacer este paso. Profe, qué pena, me perdí. ¿Puedo volver a explicar eso? Mucho gusto. Entonces, voy a volver a hacerlo. Abren el archivo que descargaron de Moodle, que se llama MF2022. Se van a parar en la hoja que dice modelo, que es la que tiene un color amarillo. Van a parar ahí. Le van a dar clic derecho y van a seleccionar donde dice mover o copiar. Se les abre una ventana emergente que dice mover hojas seleccionadas al libro. Ahí despliegan la opción y van a seleccionar el Excel de las plantillas que han trabajado con su grupo. Y también van a seleccionar la casilla que dice crear una copia. Y luego aceptar. Ya en la hoja de plantilla, en el libro de plantillas que ustedes han trabajado con su grupo, debería quedar cargada la hoja modelo. ¿Listo? Los que no me han levantado la mano, Catherine, María Fernanda, Silvia, Karen, Camilo, Sebastián, ¿en qué punto van? Profe, ahí Profe, ya, ahí o sea, están ya puse haciendo la ¿qué? Esa hoja en la plantilla de nosotros. Ok. Siguiente paso. Van a pararse en la celda C6. Si ustedes se paran en la celda C6, se van a dar cuenta que entre corchetes todavía se está llamando al otro archivo. Luego no está tomando los datos de sus plantillas, sino todavía está tomando los datos del otro archivo. Les van a seleccionar el valor entre corchetes, incluidos los corchetes, y van a hacer control C. Lo repito. Se paran en la celda C6. Seleccionan el valor entre corchetes, incluidos los corchetes. Ojo, no vayan a copiar la comilla. Y le dan control C. ¿De acuerdo? Después se salen de esa celda. Y van a buscar en el menú inicio, están parados en este momento, van a buscar una opción que dice buscar y seleccionar. Se paran ahí, le dicen reemplazar, pegan lo que acaban de copiar, o sea, control B, y le van a decir reemplazar todos. En ese momento se deben hacer 2.486 reemplazos. Por acá hay algo que pinta mal en el grupo de Right to Hell. Ya miramos a ver qué pasó. Vamos a volverlo a hacer.
Dice división por 0, de 23. ¿Qué pasó? Que ustedes me movieron esta fila en la plantilla. Movieron esta. ¿Sí? Esto debe estar acá. Y por eso, o sea, debieron quitar alguna fila por acá, la borraron o algo así, y por ende no les está dando. Entonces, como no puedo arreglar Right to Hell en este momento, voy a hacerlo todo de nuevo con otras plantillas. Para el grupo que acaba de tener la complicación, lo más recomendable es que al menos la hoja de datos de entrada la cojan otra vez desde cero. ¿Listo? Vamos a hacerlo con otra diferencia. Voy a abrir la hoja del grupo G. ¿O cuál es tu grupo? ¿Te recuerdas tu nombre? ¿Cuál es tu grupo? ¿Crees que el G? Entonces, el grupo G está Daniel, Yesid, Natalia y Julián, ¿cierto? Y es diseño colaborativo. Vale. Entonces voy a hacerlo todo nuevamente, todo hasta donde digamos nuevamente. Entonces, me voy a la hoja modelo, al archivo del modelo financiero OMF 022. Separo en la hoja modelo, le doy clic derecho, le digo mover o copiar, selecciono las plantillas y chequeo la casilla que dice crear una copia y le doy a aceptar. Ya en las plantillas le paro en la celda C6, selecciono el valor entre corchetes, le digo control C, me salgo de la celda, abro la opción en el menú inicio, abro la opción buscar y selecciono la opción reemplazar, copio lo que acabo de pegar, control B y le digo reemplazar todos. Deben haber 2.486 reemplazos. Y si el grupo no cambió nada, ocurre esto. Voy a chequear solo un valor. En la celda D6, el valor que debe aparecer acá es el mismo que debe estar en la hoja ventas y costos en la celda J5. ¿De acuerdo? Entonces parece que está funcionando. ¿Listo? Me devuelvo al modelo. Está el modelo en este momento. Fíjense que ese proyecto tiene un VPN negativo. Ya ustedes saben lo que eso significa. El proyecto, como está en este momento, no es viable desde el punto de vista económico. ¿Listo? Pero antes de entrar a juzgar un proyecto u otro, hablemos un poco del modelo. La clase de hoy sirve de muy poco si no se hace con un trabajo individual y en su respectiva hoja de cálculo. Yo sé que los que están aquí presentes conmigo lo harán lo más pronto posible cuando estén en sus casas en la comodidad de un equipo.
El modelo que yo les estoy presentando es una herramienta que sirve o ayuda a cualquier emprendedor a saber, entre otras cosas, cuánto dinero debe arriesgar como mínimo y cuánto puede pedir prestado. Eso es una bondad que tiene ese modelo. Cómo poder plasmar y traducir esa idea que ustedes ya han hecho durante todo el semestre, digamos, de manera verbal, y que ustedes han ido de alguna forma estructurando desde el sentimiento en números. ¿Cuánto le puede aportar esa idea? ¿Cuántas unidades debe vender como mínimo? Ya iremos hablando de eso y eso se refiere más al punto de equilibrio. ¿Qué sueldo se puede permitir la nómina que van a colocar en la idea de negocios? Entre otras cosas. Grandes experiencias, grandes ideas no ven la luz porque no hacen esto, no hacen un modelo financiero. Pero también hay ideas mediocres que sí salen a la luz, ¿cierto? Que sí comienzan su ejecución y luego se estrellan porque consiguen financiación, pero su producto o su servicio no cubre las expectativas que probablemente hubieran en el modelo. Es decir, hay veces que el modelo se hace con una expectativa mucho más alta que la realidad. Entonces recordemos que al final de cuentas todo lo que estamos estructurando y planeando parte de una gran bola de cristal en donde estamos estimando muchas cosas, ¿sí? Luego, el modelo que ustedes deben presentar en la sustentación final no es estrictamente el que les dé viable desde el punto de vista económico, sino el que ustedes consideren que puede ser el real a la hora de salir a ejecutar la idea de negocio. Es decir, si ustedes ven que las ventas que pueden percibir en el primer año son, en el caso del grupo G, 223 productos al año, voy a volver a colocarlo acá, y no da viable y ya hicieron todas las sensibilizaciones posibles, pues el negocio no es viable. Y eso no quiere decir que vayan a tener mala nota. No quiere decir que vayan a tener mala nota. ¿Qué quieren decir? La realidad, que si este fuera un emprendimiento que ustedes hubieran comenzado con todo el amor, con toda la intención de colocar en curso, y se dan cuenta en el papel que no es viable, y le han hecho una serie de sensibilizaciones, y sigue dando que no es viable, pues ustedes se están evitando una estrellada, ¿cierto? Una estrellada que duele, porque va a tener mucho esfuerzo de detrás y va a tener una inversión financiera detrás, que seguramente van a perder. ¿Ven? Entonces, la idea de estos modelos también es que ustedes comiencen a evaluar diferentes ideas de negocios y encuentren alguna que llene sus expectativas. ¿Todos hasta acá claros? ¿Me van siguiendo? Bueno, ahí ya básicamente lo que podría decir uno para eso es como ir mirando qué cosas puede ir activando, digamos. Tranquilo, esa es la idea de estas dos clases. Ya vamos a hablar de qué sensibilizaciones hay que hacer. No te angusties, yo sé que estamos revisando tus diapositivas en este momento, tus plantillas en este momento, pero ya vamos a llegar allá, todos vamos a llegar. Y sobre todo lo que se busca a la hora de revisar esto desde el modelo, aparte de aplicar los conceptos que hemos visto en clase, en algo real, tangible, es explicarles que si ustedes el día de mañana quieren hacer un emprendimiento, pues no van a poder ir a un inversionista o a una entidad financiera a pedir recursos con las manos en los bolsillos. Tienen que ir al menos con un modelo de este estilo que le dé cierta tranquilidad al banco si quiere prestarle dinero o a un posible socio de inversiones. ¿Cómo se hace el modelo? Pues fíjense que en la clase pasada nosotros estuvimos, pasada y antepasada, estuvimos hablando de los estados financieros de una empresa, ¿cierto? Balance general, cuenta de resultados,
flujo de caja. Y llegamos a la conclusión después de las dos clases que es con el flujo de caja que se evalúa un proyecto. Que para construir un flujo de caja hay dos métodos. Un método que se llama directo y uno que se llama indirecto. El método directo, como su nombre lo dice, sale de coger todos los recibos de la empresa, después de que ya está en ejecución, mirar qué son ingresos, qué son gastos, qué son costos, y armar el flujo de un momento específico o de un periodo específico. Pero cuando estamos estructurando, cuando estamos planeando un proyecto que aún no está en ejecución para evaluar si es bueno o malo, si puede ser bueno o malo desde el punto de vista económico, pues no tenemos esa forma de hacer el flujo de caja. Nos toca recurrir al método indirecto, que es planear hipotéticamente esos estados financieros, la cuenta de resultados y el balance. Entonces, ¿cómo comienza a estructurarse eso en el modelo? Entonces, fíjense que en el modelo, ya más que ver los datos per se, voy a ampliarlos un poco. Este modelo tiene ciertas características. Primero, evalúa un proyecto a 10 años. Un ciclo de vida de 10 años para el proyecto. ¿Listo? En donde primero estima una cuenta de resultados, que es todo esto que estamos viendo acá, de la misma forma que teóricamente lo hablamos en la clase pasada. Después estima un balance general. Entonces, ¿qué son activos? ¿Qué son pasivos? ¿Qué es patrimonio? Y llegamos hasta acá para el tema del balance. Y finalmente estima un flujo de caja. Aparte de todo, el modelo hace una estimación de necesidades operativas de financiación, que es una de las bondades que yo les estaba comentando ahorita, y es que el modelo también les ayuda a determinar en cuánto dinero es que se tiene que endeudar realmente, ¿sí? Teniendo en consideración todo, no solo las inversiones que ustedes ya plantearon en la hoja, en la plantilla de inversiones, sino también el capital de trabajo que requieren para operar, etc. ¿Sí? Si ustedes le van a fiar a sus clientes, pues esa consideración, que incluso estábamos hablando con algunos de sus compañeros antes de comenzar la clase. Entonces, fiarle a un cliente significa que ese cliente me va a pagar una factura después de X tiempo. Ese tipo de consideraciones también las puede contemplar el modelo, ya lo vamos a ver poco a poco. ¿Listo? Entonces, para la estimación de la cuenta de resultados, lo primero que hace el modelo que yo les planteaba inicialmente, el modelo se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con la cuota de mercado que ustedes ya analizaron para la exposición del caso de negocio, o se puede hacer estimando directamente las ventas, ¿cierto? Que ustedes ya lo hicieron en la hoja ventas y todo. Sin un estudio de mercado previo de investigación, se puede estimar directamente las unidades que se van a vender. Se pone un precio ligeramente por debajo del de la competencia, si el producto es más o menos parecido, y se utilizan unos gradientes para definir su crecimiento. Entonces, la estimación de ingresos, hay dos formas de hacerlo. Se multiplica el precio de las unidades, tenemos las ventas netas, y esto lo realizamos en la hoja ventas y costos, y se proyectan crecimientos año a año, lo que podemos denominar como las 2G, crecimiento de unidades vendidas, que no debería ser mayor a 2 dígitos, ni superior a la proyección del PIB del país, y crecimiento en el precio, que sería por encima de la inflación. Entonces, revisemos eso en el modelo como tal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ya voy a cerrar esta hoja que dice modelo, porque ya tengo cargado todo lo demás, y me voy a quedar con la de las plantillas. Entonces, fíjense que ustedes en sus plantillas tienen una hoja que se llama ventas y costos. Aquí plantearon unos productos, plantearon el costo de producción y plantearon el valor de venta. Como lo dice la diapositiva, ese valor de venta, si hay productos similares en el mercado,
debería ser un valor similar o ligeramente inferior para uno comenzar a competir, para poder entrar a competir en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, por decir algo, si esto fuera una empresa no de temas de arquitectura, sino por ejemplo de empanadas, yo aquí colocaría el valor de la empanada similar al valor del mercado de una empanada, ¿sí? Y voy a estimar unas ventas en el año, ¿sí? Si hago esto, fíjense que acá me está diciendo que en el año, para el grupo G, se van a vender 223 productos entre planos arquitectónicos, planos estructurales, planes de obra y diseño de cimentaciones. Cimentaciones con pilas. Avalúos, diseños colaborativos que todavía tenían ahí algo por definir qué es eso y cómo se come. Esto tiene que mejorar en la entrega final. Eso quiere decir, si me voy al modelo, que para el primer año vuelven a aparecer aquí mis 223 productos y esos 223 productos, en función de un precio promedio que tienen los productos, me van a generar ventas en el primer año de 482 millones de pesos. Que si me vuelvo a mirar en la hoja ventas y costos, pues son estos mismos 482.000 pesos que tengo acá. ¿Listo? Aquí estoy alimentando el modelo con los datos que ustedes ya hicieron las plantillas. ¿Hasta ahí todo me sigue? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hablamos inicialmente, de cómo cargar el modelo y demás? ¿O puedo continuar? Bien. Entonces, fíjense que en la diapositiva se está hablando de que hay un crecimiento, ¿cierto? O que yo debería estimar un crecimiento. Entonces, tranquilos, si alguno o todos en este momento están teniendo que su negocio no es viable, es porque todavía no se ha hecho el modelo. El modelo apenas lo vamos a comenzar a alimentar. Después de que lo alimentemos, veremos si es viable o no. Entonces, la pregunta, aprovechando que hay un compañero de este grupo en clase, es: ¿y será que el segundo año también van a vender 223 productos? ¿O aspiran a vender más productos? Pues, profe, o sea, realmente, pues uno como empresa y eso, pues aspiraría a vender más, ¿no? Pero pues nosotros lo colocamos así como por tampoco no llegar a suponer, digamos, otros productos y eso. De acuerdo. Pero bueno, entonces lo que está diciendo las diapositivas es: ustedes no deberían tener crecimientos, o no se debe proyectar crecimientos de más de 2 dígitos. No es común que una empresa crezca de un año al otro más de 2 dígitos, a menos que yo diga que voy a vender muy poquito y cualquier leve variación pues ya sea un crecimiento de más de 2 dígitos. ¿Cómo? No más del 10%. Y tampoco debería ser más del PIB, ¿sí? Entonces, miremos a ver qué nos dice Google al respecto. Crecimiento proyectado del PIB Colombia. A ver quién nos sale, ¿cierto? Dice: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó este miércoles, y estamos hablando del 12 de enero del 2022, un alza del Producto Interno Bruto de Colombia del 9.5 en 2021 y 3.7 en 2022. Si yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo proyecto crecimientos del 3.7%? Quiere decir que al siguiente año no vendo 223, sino 231 productos, al siguiente 240, al siguiente 249, 258, 268, 288, y en el año 10, 310 productos. Ojo que estamos hablando de temas, acá hay temas de remodelaciones y demás, ¿cierto? Ok. No es del todo fácil hacer 310 remodelaciones en el año, ¿no? Hay planos y otras cosas que obvio que sí.
Si esto fuera venta al detalle de otros productos, digamos, que tengan más salida en el mercado, de pronto el volumen comienza a ser más representativo. ¿Sí? Voy a volverme a cambiar. Como mi intuición me dice que alguno de ustedes todavía no ha podido cargar el modelo, lo voy a hacer nuevamente. ¿De acuerdo? Les voy a cerrar esta plantilla. Voy a hacerlo, espero que sea voy a hacerlo con uno que tenga, abro nuevamente el modelo. Voy a abrir nuevamente unas plantillas. ¿Alguien tiene alguna venta de productos alimenticios o algo así? Unos tacos. No, saludable. Bueno. Profe, nosotros hacemos venta de brownies de comida sana. Estampado, repostería fitness, grupo C, cocoa, grupo D. Puede ser cocoa. A ver, miremos cocoa, braunipia. Voy a abrir braunipia, grupo H. Entonces, miren, clic derecho a la hoja modelo, mover o copiar, va para Braunipia, crear una copia, ya se creó la copia ya estando acá, voy a parar en la celda C6, voy a seleccionar el valor entre corchetes, incluidos los corchetes, me paro por fuera de la celda, voy a la opción buscar y seleccionar del menú inicio, le digo clic en reemplazar, pego lo que acabo de copiar y le digo reemplazar todos, unidad 2486 reemplazos. Parece que está funcionando, ¿cierto? Si le doy un crecimiento del 3.7% a Braunipia en ventas, pues fíjense que el tema comienza a ser considerable, ¿cierto? Paso de vender 31.000 productos a 32.000 productos, más de 1.000 productos en un año. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿hasta qué punto me quedo yo? Pues hasta el punto que ustedes se sientan tranquilos con los números. Por eso les facilito yo dos números más, uno que dice unidades diarias y otro que dice unidades hora. Entonces, si Braunipia al año 1 dice que va a vender 15 brownies por hora, y eso es mucho, 121 diarios, pues hay que comenzar a ajustar esos valores. ¿Dónde se ajustan? En la hoja ventas y costos. Pues van a bajarle a estas cantidades que tienen acá. Braunipia con los datos que tiene, cargados en este momento el modelo, tiene todavía un VPN negativo. ¿Por qué? Ya iremos mirando en la medida que vamos avanzando, ¿de acuerdo? Ya veremos por qué. El segundo crecimiento que está planteado en las diapositivas es el crecimiento en precios. Y acá estamos aislando la inflación. Entonces, primera observación a tener presente es que yo puedo, por política del negocio, decir que año a año voy a fluctuar los precios, ¿cierto? Por encima de la inflación. Recordemos que el modelo financiero se hace en pesos constantes de un año base. ¿Cuál es el año base? Pues el momento cero, que es cuando abre el negocio, es el 2022. Ustedes están cargando todo con la información del 2022.
Y no se van a meter con el tema de la inflación. Está en pesos constantes de ese 2022. Luego, si yo le digo acá que los precios van a variar un 10%, un 2%, un 5% de un año al otro, es porque van a ser por encima de la inflación. ¿Sí? Una variación real por encima de la inflación. ¿De acuerdo? Entonces, podría decir, ya está, no los cambio. Mis precios van a ser siempre lo mismo. Y no es que realmente se queden lo mismo, sino que año a año se irían ajustando únicamente con la inflación, en la realidad. ¿Sí? O podría decidir tener un aumento en función, un aumento real en función de las políticas que ustedes definan. Esa puede ser una estrategia en plan de negocio. ¿Sí? Entonces pueden haber negocios, a mí se me ocurre uno. Hay varios supermercados que recientemente han entrado al mercado, que comenzaron con precios muy bajos, ¿cierto? Y que de un tiempo para acá han comenzado a ajustar los precios, muy por encima de la inflación. Luego puede ser del modelo del negocio decir, arrancamos con precios muy bajos, muy competitivos, con el objeto de traer tracción de clientes a nuestro negocio, y cuando ya tengamos un reconocimiento, que la gente sepa que la calidad es buena y demás, comenzamos a ajustar precios. ¿Sí? Política de ustedes. Voy a decir que Braunipia aumenta de un año al otro un 5%. Es decir, pasan en el primer año de 6.186 pesos el valor promedio de sus productos a 6.495 pesos. ¿Sí? O sea, subieron del orden de 200 pesos en promedio. ¿Sí? Uno puede decir que pues, a los 3 años aumenta los precios. Claro, entonces sí lo puedes hacer. Entonces puedes decir, no, el primer año no, el segundo año no, al tercer año sí lo voy a aumentar. ¿Sí? Y podría decir, al cuarto año no. ¿Sí? O sea, simplemente le pego un ajustón por acá al año 3 o al año 4 y los vuelvo y los dejo quietos. ¿Sí? Para no estar castigando al cliente todos los años, por decir algo. Y la proyección del crecimiento del PIB se puede aumentar. Porque es que Sí, se puede aumentar. Vuelvo y digo, también hay que ir revisando estos números. Si estos números me dan tranquilidad y lo puedo ir aumentando más, lo puedo hacer. así sobrepasa el PIB. O sea, Sí, así se sobrepasa el PIB. Es un lineamiento, no es una camisa de fuerza. ¿Listo? Es una sugerencia, no es una camisa de fuerza. Vuelvo y digo, ustedes son los dueños de su negocio y es la tranquilidad que les dé a ustedes. ¿Son capaces de vender 15 brownies al día? Si dicen que sí y que sobradamente sí y que podrían vender hasta 30 brownies la hora, pues bienvenido, súbale más, ¿sí? Pero justifíquenlo, ¿sí? No lo coloquen por colocarlo, porque cualquier negocio es viable si sus ventas son infinitamente grandes, ¿sí? Si en el papel yo digo que voy a vender mucho, pues cualquier negocio comienza a ser, ¿listo? Entonces voy a asumir lo que dice el compañero, ¿no? Por allá el año 3 pegamos un ajustón a los precios de un 10% y lo dejo quieto, de ahí en adelante no lo vuelvo a tocar. Claro, ese es su criterio y su política. Pero la idea es que de pronto redacten una estrategia, un plan al respecto. ¿Sí? Va. Entonces, eso que acabamos de ver esquemáticamente es esto que ustedes están viendo acá. No lo voy a hablar mucho con ese esquema. Lo mismo dicen las diapositivas. Las diapositivas las tienen cargadas en muro en la misma subpestaña. Lo voy a saltar. ¿De acuerdo? Pasemos a la estimación de los costos de venta. Esa estimación supone determinar el costo de los inputs, ya sean productos o servicios que se incorporaron al producto o servicio que se vende. Y un ejemplo de esto, pues son los APUs que ustedes ya hicieron para cada producto. Lo normal en empresas de producción es reducir el porcentaje que ese costo supone respecto a los ingresos mientras aumentan las ventas
para reflejar las economías derivadas del mayor poder de compra y la curva de aprendizaje, o lo que se llama economías de escala. Entonces, en el modelo, fíjense que el costo de ventas del primer año de Braunopia, que están estimando vender 31.000 brownies, 31.460, y que eso representa ingresos por ventas por el orden de 194 millones de pesos. De esos 194 millones de pesos, 124 millones de pesos son costos de hacer los brownies. Entonces, sí, no les está dando el negocio, es porque este margen, es decir, esta diferencia entre lo que vale, en lo que se vende y lo que cuesta hacerlo, está muy pequeño. ¿Sí? En temas de alimentación, este valor, este porcentaje de costo de ventas debería estar por allá en el 25%. Por ahí en un 25%. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Recomendación para Braunopia, revisar los APUs, porque seguramente están estimando rendimientos más pequeños de lo que realmente son para hacer X o Y grado. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien del grupo de Braunopia conectado? Por favor, levanten la mano. Sí, profe, sí, señor. Profe, usted nos dice que el porcentaje de costo de ventas debe estar en aproximadamente 25%. Cuando son temas de alimentación, por ahí un 25, un 30, un 35% máximo acá en la fila 20. ¿Sí? Máximo. Ok, profe. Gracias. ¿De dónde se basan eso? Casi todos los márgenes de alimentación son 4 veces, cobran casi 4 veces lo que vale hacer. O sea, una hamburguesa que se vende en 10.000, si está bien hecho este cálculo, si está bien considerado el negocio, hacerla no debería costarle más de 2.500. ¿Cómo? No, porque es que hay otros costos que están estos son costos de los insumos. Súmele el costo del personal, súmele con los gastos fijos. Todavía no hemos llegado allá. Estamos hablando solo de insumos y producción. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el caso de Braunopia les está quedando libre 70 millones y con esos 70 millones tienen que pagar gastos de personal y demás. Y solo los gastos de personal de ese primer año les está costando 135 millones. O sea que ahí ya apague y no hay nada que hacer. ¿Sí? Bueno, ya vamos para ahí. Entonces, costos de producción. Caso Braunopia. Revisar estos costos de acá y revisar los rendimientos. Es decir, necesito 120 gramos de harina para hacer 12 brownies o pueden ser un poco menor. ¿El precio de esa harina está bien puesto o está muy caro? ¿Sí? Y obviamente no se trata de subirle al precio por subirle al precio. Porque una forma sería decir, no, el brownie tradicional ya no lo vendo en 3.000, sino lo vendo en 12.000. Pero, ¿quién le compra un brownie en 12.000? ¿Sí? Habrá negocios que lo vendan en 12.000. Pero lo que hay que revisar es si ustedes son ese tipo de negocio. ¿Sí? ¿Listo? Listo. La estimación del margen bruto, que es la siguiente fila, esta que tenemos acá, que dice margen bruto, fila 22 y fila 23, es el 1 menos el costo de ventas por ingresos, de tal manera que es el porcentaje sería ingresos menos costos de las ventas sobre ingresos. Por lo que si se estima el costo de las ventas, automáticamente puedo estimar el valor, el margen bruto. Y entre más grande es ese margen, es decir, entre más grande es ese porcentaje, más atractivo es el negocio para los inversionistas, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que todos los negocios tengan márgenes altos, pero la alimentación sí.
los negocios de alimentación deberían tener un margen más alto que el 36%. ¿De acuerdo? Se me pasó algo, perdón, con los costos de producción. Habíamos dicho en la clase pasada que en el modelo ustedes pueden modificar todo lo que tengan celdas azules o celdas con fondo amarillo y letras azules, ¿cierto? Vuelvo y repito, pueden modificar el modelo todo lo que tenga letras azules o letras azules y fondo amarillo. Entonces fíjense que aquí hay uno que dice costos de venta. Si ustedes se paran en la celda D20, ahí hay una fórmula que lo que me está diciendo es cogiendo el primer margen, ¿sí? Que es la diferencia entre el costo sobre el valor de ventas, y lo está, digamos, asumiendo igual de ahí en adelante. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la medida que va pasando el tiempo en los negocios, yo voy adquiriendo más experiencia, y por esa experiencia que yo estoy adquiriendo, cada vez que haga brownies, cada vez que pasa el tiempo y vaya haciendo brownies, pues aprendo a desperdiciar menos insumos, a optimizar muchos aspectos, y en la medida en que vaya pasando el tiempo también voy conociendo a los proveedores me van conociendo a mí, yo puedo hacer mejores negociaciones con los proveedores, por ende reducir costos. Entonces lo normal sería que este porcentaje comenzara a disminuir. ¿Qué tanto puede disminuir? Pues, no van a decir que van a disminuir un 10% todos los años, ¿no? Pero podría comenzar a disminuir, qué sé yo. Por decir algo, le voy a decir que va a comenzar a disminuir un 2% en los primeros 5 años, y ya de ahí en adelante, pues, a lo mejor no puede disminuir más, ¿cierto? Con la curva de aprendizaje, seguramente voy a poder disminuir por ahí hasta el año quinto algo de ese tema, ¿cierto? Y ahí en adelante ya se mantendrá estable, ¿sí? Si viene una pandemia y un proceso inflacionario, pues esto tenderá a subir. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Los costos de los insumos suben. Cuando los costos de la alimentación suben, pues, y yo no cambio los precios, pues lo que va a pasar es que el margen se reduce, ¿sí? ¿Qué es lo que le está pasando a mucha gente que vende papas a la francesa y pasó de una libra de papa en 800 a tener libras de papa en 2.500 o 2.000 pesos? Claramente lo que está ocurriendo en ese negocio es que el margen de ganancia está disminuyendo porque el costo de las ventas está aumentando, el costo de la producción. ¿Es claro lo que acabo de decir? Vamos a asumir que este está en una economía sana, que no hay procesos inflacionarios, sino que por el aprendizaje y por la capacidad que voy a tener de negociación, voy a poder ir disminuyendo costos con el paso del tiempo. ¿Listo? La estimación de los gastos de personal. Ya no me voy a profundizar en eso. Ustedes ya saben que definen un perfil, colocaron un valor de salario y calcularon un factor multiplicador. ¿De acuerdo? Y eso lo hicieron en una hoja que se llama recursos humanos. Entonces fíjense que para los brownies ellos tienen 19 personas trabajando. En la parte inicial no son 19, ¿cierto? En la parte inicial son 7, que son el repostero, el cajero, el contador, el domiciliario. Una primera recomendación: tengo que echar al domiciliario antes de tiempo. ¿Qué pasa? Dedíquense al core de su negocio. ¿Qué es el core? ¿Qué es el tronco del negocio? Hacer brownies, no hacer domicilio. Entonces, una recomendación es su negocio, finalmente, pero la recomendación es: dedíquense a hacer brownies y tercericen el servicio de domicilio. Así se quitan riesgos. ¿Qué pasa si el domiciliario se estrella? ¿Eso está en su matriz de riesgos? Ahí vienen las demandas. ¿Sí?
¿Qué pasa? X. Ya no vamos a profundizar. Recomendación, salgan del domiciliario, lo tercerizan. ¿Qué más? Dentro del mismo producto pueden colocar brownie, venta en el punto, brownie a domicilio. Listo. Tienen dos productos diferentes. Uno cuesta más que otro por el simple hecho del domicilio. O sencillamente, si usted lo quiere a domicilio, usted paga el domicilio. Y punto. Como hacen la gran mayoría de negocios. ¿Sí? O incluso ustedes pueden asumir un brownie en el punto y brownie a domicilio ligeramente más caro, pero no tanto que se entienda que es un domicilio, y generar estrategias y planes ahí, a libertad de ustedes lo que quieran hacer ahí. Tendrán que revisar en la parte consolidada también qué pasa, si necesitan todo ese personal que tienen ahí o no, porque la nómina en la parte inicial les está costando 135 millones, pero en la parte consolidada les está costando 1.161 millones. Y eso en el modelo se está reflejando al año 5. Entonces, fíjense que ustedes arrancan con gastos de personal, con 135 millones al final del primer año, pero cuando llegan al final del año 5, van en 2.000 millones. Ah, bueno, pero acá hay un crecimiento. ¿De cuánto será el crecimiento del salario? Pues recordemos que aquí hay que aislar el IPC y debería estimar es un crecimiento real de los salarios. Si ustedes se van a la hoja que hicimos por allá al principio, cuando vimos la clase de... Voy a descargar. Cuando vimos la clase de interés, y por acá donde decía interés real y corriente, hicimos un ejercicio que está acá. Interés corriente e interés real. Si lo descargamos y lo abrimos, fíjense que el interés real de los últimos 10 años del salario mínimo, porque esto lo habíamos hecho con el salario mínimo, el interés real de los últimos 10 años en promedio, a ver, esto está 2021, vámonos hasta el 2011, hasta acá, en promedio era del 1,6. ¿Sí? Luego, ese es el valor que podría utilizar ahí. Los valores están a propósito puestos muy altos, para ver si me están poniendo atención a lo que les estoy diciendo acá, y a la sustentación. ¿Listo? Entonces, aquí debería quedar 1,61 o de ese orden. Un 2%. Máximo un 2%. Listo, 2%. Sin embargo, para un sigue el problema, porque para el primer año la nómina es de 135 millones y para el año quinto es de 1.235 millones. Pero el año quinto está produciendo solo 242 en ventas, pero tiene una nómina de 1.200. Apaguen, vamos. Apaguen. No tienen que apagar todavía, tienen que revisar la nómina. ¿Qué es lo que necesitan para hacer esos brownies? ¿Qué personal necesitan? Siguiente, costos fijos. Ya ustedes tienen una plantilla de costos fijos. Lo mismo, los datos de la plantilla de costos fijos, de gastos fijos, y ustedes hicieron acá. Fíjense que para el modelo inicial, son de 10 millones al año. Cuando ya está consolidado, son de 13 millones al año. En el modelo, esos gastos fijos están cargando en la fila 30, 10 millones el primer año y 20 y pico en el año 20, y también están creciendo, ¿cierto? Normalmente crece, los gastos normalmente crecen de un año al otro, y en función de qué. En teoría, si no tengo crecimiento en ventas, los gastos crecen en función de la inflación. Como el modelo está en costos fijos, entonces debería ser cero. Le diría no hay crecimiento.
Pero resulta que sí está creciendo en función, los gastos van a crecer, van a tender a crecer en función del crecimiento del negocio. Porque no es lo mismo el recibo del gas de hacer 31.460 brownies que el recibo de gas de hacer 32.624 brownies. Entonces podría colocar este mismo valor de crecimiento. ¿De acuerdo? El orden del 3.7. O le puedo decir, lo que haga acá, póngamelo allá abajo. ¿Sí? Los impuestos. Aquí hay un cálculo, ¿sí? Que va a ir creciendo también en función de ese crecimiento. ¿Listo? Lo podrían dejar así. ¿Por qué al año quinto crece un 20%? Porque en la hoja de gastos, ellos aumentaron aquí unos gastos cuando ya se consolida el negocio, que es al año quinto. Están diciendo que a partir del año quinto ya van a tener un seguro, que van a comenzar a contemplar mantenimiento y que van a comenzar a hacer marketing. Yo haría este marketing desde el inicio. ¿Sí? Pero bueno. Cada quien está bien. Necesitan más marketing y menos personal para vender más rápido. ¿Sí? Los impuestos son los tributos. Industria y comercio, renovación de mercantil. No creo que necesiten Saico de Asimpro, Braunopia. ¿Sí? ¿Ustedes tienen un punto físico de venta? No, profe, todo por internet. Claramente no lo van a pagar Saico de Asimpro. Eso sí, Entendido. si ustedes tienen música o videos en unos puntos de venta, en su casa, o en una dark kitchen, si colocan música, no hay que pagar Saico de Asimpro. ¿Sí? Después de que ya hagan todo eso, el modelo estima, hay que estimar unas inversiones, que ustedes lo hicieron en la hoja de inversiones. Entonces fíjense que en la hoja de inversiones, ustedes definieron qué tienen que comprar para abrir las puertas de Braunopia. Y esas inversiones, en el caso de ustedes, son de 9 millones de pesos. Y no me parecen descabelladas. Sin embargo, hay que revisar si se puede. Yo creo que el iPhone 13 no es necesario. Y pesa mucho, ¿cierto? En esas inversiones. Podrían bajarse a un celular de 1 millón de pesos que le hace lo mismo. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Uno de esos igual. ¿Sí? Nada más quitando el iPhone y asumiendo que ustedes usan alguno de sus celulares, se bajan de 9 a 3 millones. ¿Sí? Pero después necesitan cuadrar lo que hablamos en la clase pasada, que son cómo van a depreciar esas inversiones. Entonces, fíjense que para la depreciación, la página web y redes sociales es cada cuánto tiempo la van a depreciar. Yo pensaría que una página hay que estarla renovando cada 3 años, entonces por el orden de 3. Edificaciones no tienen, terrenos no tienen, vehículos y computadores, máximo 5, dice la ley, entonces 5. Equipos y maquinarias, máximo 10. ¿Qué son equipos y maquinarias? Entonces tienen batidora, Hamilton, el celular, ¿cómo lo tienen? Como vehículos y computadores, sí. Ahí debería estar así. Listo. Otros materiales son cosas más pequeñas, cucharas, luz, todo el tema de menaje, etc. ¿Sí? Eso puede estar, otro tipo de material, yo creo que eso hay que renovarlo con cierta frecuencia, mucho más de 6 años, por ahí cada 2 años hay que estar cambiando esos elementos que tienen mucho uso y que se dañan con más facilidad, ¿sí? Gastos de establecimiento, esa es la hoja constitución.
Pues si ustedes se van a la hoja constitución, tienen que definir qué es lo que tienen que gastar para dejar registrada su empresa en la Cámara de Comercio donde quieran abrir la empresa. ¿Listo? Entonces, habrán unos gastos notariales, habrán unos pagos de un impuesto de registro de la Cámara de Comercio, etc. Más o menos lo que colocaron ahí es correcto, pero revisen. ¿Listo? Y Profe, una pregunta. En los ¿sí? años de amortización en lo de maquinarias y equipos, ¿cuánto era más o menos? La ley permite hasta 10. Ustedes tienen que considerar si eso es suficiente o si tienen que hacerlo en menor tiempo, pues lo colocan en menor tiempo. Pero máximo 10 maquinarias y equipos. ¿Sí? Ustedes pueden depreciar la maquinaria de su negocio en máximo 10 años. O sea, decir que cada 10 años ya esa máquina cumplió su vida útil y hay que cambiarla. ¿Sí? Y si yo digo que hay que cambiarla con más frecuencia, pues eso va a pegarle negativamente al modelo financiero, ¿cierto? Porque cada 10 años toca hacer una inversión de esto más. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense que en el modelo financiero, antes de pasar a los gastos de constitución, si bajo al balance, por acá comienzan a representarse todos esos gastos. Entonces, fíjense que ustedes tienen en las inversiones, en páginas web 400.000. Entonces, en el modelo financiero, como ustedes no definieron en la hoja de inversiones ni franquicias, pues no tienen nada ahí, ni estudios y diseño no tienen nada ahí, ni licencia de informática no tienen nada ahí, aunque yo creo que todos los negocios necesitan al menos tener un office, ¿cierto? Para llevar las cuentas, etcétera. Creo que algo deberían considerar por acá. En publicidad y mercadeo ustedes lo tienen en gastos fijos. Y la página de web, fíjense que arranca en el momento cero con 400.000 y cada 3 años estoy diciendo que habría que incurrir en otros 400. Es decir, que se van a depreciar 133.000 todos los años por efectos de la página web. Y así para cada una de los tipos de inversiones que tengan. Vehículos, maquinaria. Entonces fíjense que si ustedes van a comprar un iPhone 13 de 5 millones, pues a los 5 años vuelven y compran otro y a los 5 años vuelven y compran otro. Entonces van a tener un bajonazo cada 5 años por efectos de esas reinversiones que toca hacer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Gastos De acuerdo. constitución. En la hoja constitución, ustedes definen qué tienen que gastar para registrar la empresa. Esos gastos de establecimiento es un cajón desastre donde van todos los gastos en los que se ha incurrido hasta la puesta en marcha de la sociedad. En el caso de los gastos de constitución no pasan por la cuenta de resultados y no se ponen, y se ponen con signo negativo en las reservas del inicio del ejercicio. Entonces, si hablamos de reservas, quiere decir que está en la cuenta de patrimonio. Entonces, se va a crear una cuenta que se llama reservas por gastos de constitución y al mismo tiempo, pues, un crédito fiscal igual al tipo de impuesto de sociedades por esos gastos. Perdón, me devuelvo. Entonces, fíjense que en el modelo va a quedar donde está el patrimonio como un valor negativo, acá, donde dice reserva. ¿De acuerdo? El capital social es de esas inversiones el 40%, ¿cierto? Ustedes definieron acá los datos de entrada que iban a aportar el 40%. Y habíamos dicho académicamente que podía ser máximo hasta el 40%. Si ustedes quieren aportar menos, es decir, algún 5%, pues en la hoja de inversiones se refleja una menor cantidad y en el modelo, también en donde dice capital social, se reflejaría una menor cantidad. ¿Sí? Eso para los que crean que tienen inversiones muy altas y quieren hacerlo más ajustado a la realidad.
pues bienvenidos sean. ¿Sí? Sigamos. La diferencia entre el gasto e inversión. Que dice plan financiero paso a paso sobre qué es gasto y qué es inversión. La diferencia entre un gasto e inversión es que la inversión es una salida de caja cuyo horizonte temporal va más allá del año, ¿cierto? Y la inversión se activa en el balance, mientras que el gasto se minora la cuenta de resultados, porque es un tema operativo, ¿cierto? Son esos costos de producción. Esta diferenciación es evidentemente contable, pero tiene importantes consecuencias fiscales y sobre todo en el flujo de caja del negocio, que es lo que finalmente queremos estimar. Hasta acá el esquema de lo que ya hemos hablado. Pasemos a la estimación del inmovilizado o de los activos no corrientes o activos fijos. Esto, la hoja de cálculo lo está haciendo automáticamente, pero normalmente es lo más engorroso. Para proyectar las partidas de inmovilizados son necesarias dos líneas claras. La política de inversiones, que ya ustedes la definieron en su hoja de inversiones, y que debería ser más o menos conservadora, lo cual el iPhone 13 no parece conservador. ¿Sí? Es decir, desde el inicio no debo tirar la casa por la ventana, ¿cierto? No me tengo que comprar el carro último modelo para arrancar el negocio, sino un carro. Si lo necesito, es un carro, pero no necesariamente el último modelo y el más costoso. ¿Sí? Si necesito un celular para hacer un video, manejar redes, llevarle, pues un celular no necesariamente es más costoso. Creo que eso es la que incluso hay empresarios que no invierten, sino hasta que el propio negocio comienza a dar rentabilidad y ahí es que comienzan a invertir el negocio. Y hay que definir una política de amortizaciones. La frecuencia de amortización debe ser constante a lo largo del tiempo, no se puede ir alterando la amortización, pero la ley tiene mucho que decir al respecto del porcentaje anual de amortización y eso ya lo hablamos en la clase pasada. Entonces, fíjense que estos son los esquemas de lo que está ocurriendo en el modelo, cómo se están amortizando esas inversiones y el otro. Lo siguiente es la estimación del fondo de maniobra. Y creo que hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy. ¿Dudas de lo que hemos hablado hasta ahora? Vale, todavía no hemos acabado la clase. Vamos a hablar del fondo de maniobra. ¿Listo? 10 minutos más. La estimación del fondo de maniobra o el que es ese capital de trabajo que necesito para operar en el negocio. Las partidas de circulante son normalmente más sencillas de estimar, dado que guardan una relación estrecha con 2 o 3 partidas de la cuenta de resultado. Por ello, a efectos de realizar el modelo, solo es necesario vincular estas variantes dependientes con aquella variable que en el sentido común nos dice que debe estar vinculada. Vamos a continuación a detallar las partidas del activo circulante y a glosar las relaciones de estas con las partidas de la cuenta de resultado y luego seguimos con el pasivo circulante y con esas estimaciones obtendremos lo que se llama un fondo de maniobra. Las partidas de circulante más comunes son las existencias o el stock, siempre y cuando no sea una empresa de servicios. Ojo, si alguno de ustedes tiene una empresa de servicios, no tienen existencias, no deben estimar ese valor. ¿Cómo podemos estimar las existencias? Como días de ventas. Entonces, en el caso de Braunopia, ustedes dicen, yo necesito comprar harina, huevos, leche para hacer un X número de brownies que voy a estimar vender en 1, 2, 3, 4 o 5 días. Más de 5 días para el caso de Braunopia comienza a ser perjudicial porque esos insumos que son perecederos se comienzan a dañar y entonces comienzan a afectar la calidad del producto. ¿Sí me van siguiendo?
Pero si yo tengo una empresa de confecciones, yo podría comprar tela para toda la colección. Y en Colombia una colección puede durar un año, ¿sí? Porque no tenemos estaciones. Pero yo puedo sacar la colección del año, ¿sí? En otros países que sí tienen estaciones, si tuviera una empresa de confecciones, pues la colección dura 3 meses, ¿cierto? Cada vez que hay un cambio de estaciones sacan una colección nueva. Entonces la colección de verano, la colección de invierno, la colección de otoño, ¿sí? Y entonces podría estimar existencias para toda la colección. Entre otras porque si yo voy a hacer una camisa a cuadros azules con blanco, pues no se me puede acabar la tela azul con blanco, ¿cierto? Tengo que estimar tener provisión de esa tela para toda la colección, ¿sí? Porque si no llega un punto en donde se me agota y después va y no la consigo en el mercado, ¿sí? Los clientes está relacionado con las ventas. ¿Le fío o no le fío a los clientes? ¿Le doy crédito o no le doy crédito a los clientes? Eso es lo que me tengo que preguntar a la hora de estimar la cuenta de clientes. Y el personal es préstamo a personal o pagos anticipados relacionados con el personal. Si yo voy a hacer adelantos de nómina, si a mí me llega alguien del personal a decir que tiene una dificultad financiera y que necesita que le adelanten parte de su salario, por ejemplo, lo puedo definir como público. También la hacienda pública deudora y la caja de inversiones financieras temporales, que no se estima en el modelo y se obtienen como producto del cálculo del flujo de caja. Ya lo vamos a ver. Entonces, comencemos con la primera de todas, las existencias. Ojo acá. Para efectos del modelo y como una recomendación, no deberían estimar más de 45 días de existencias sobre ventas a costos de ventas. Eso es más que suficiente. Ahí se debería lograr un equilibrio para conferir a la compañía suficientes garantías de no romper el stock. La inversión en circulante va contra el flujo de caja. Luego, porque debo atender también pago de sueldos, inversiones y pagos a los bancos, etc. ¿Dónde se pone esto en el modelo entonces? Entonces, vamos a ir, fíjense, a la fila 165. Pregunta para Braunopia. ¿Cuántos días de existencias deben tener ustedes? Si ustedes van a hacer brownies, van a comprar los insumos para esos brownies, ¿para cuántos días? ¿O cada cuánto van a ir a mercar esos insumos? ¿O le van a pedir a sus proveedores que les entreguen esos insumos? ¿Tienen que tener existencias o no? No, claro. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, no lo entendí. Ustedes venden brownies, ¿cierto? Pero para vender los brownies que tengan estimados de 2 o 3 días, pues tienen que tener insumos suficientes para hacer esos brownies, ¿sí? Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿cada cuánto van a ir a mercar esos insumos? Caso Braunop. Pues yo diría que, digamos, yo creo que cada semana. No me escucharon. Cada Los semana. compañeros que están en clase, ¿cuánto debería ser Braunopia? Lo máximo que deberían tener por ahí. 5 días. 5 días, porque si no la calidad del producto, en el caso de los brownies, comienza a verse disminuida, ¿cierto? Es mejor tener insumos frescos. Tema de alimentación, insumos frescos. Y además esto va a pegarle duro al flujo de caja. Entonces si hago compras para 7 días, va a disminuir mi flujo de caja, porque significa que tengo que tener más capital de trabajo, más dinero que tengo que tener invertido en esos insumos, que entre otras se pueden dañar porque son perecederos. Entonces, si pudiera ir a hacer mercado cada 3 días, mejor.
¿cierto? Si yo tengo un buen día de ventas, pues voy a vender de pronto lo de 2, máximo lo de 3 días, ¿sí? Pues no rompo el stock. Romper el stock es que no tengo insumos suficientes para el volumen de ventas que me llegó, ¿sí? ¿Les ha pasado alguna vez que van a un restaurante y cogen la carta y dicen, quiero la hamburguesa tal, y le dicen, no, esa no hay? Eso es romper el stock. Se vendieron tantas hamburguesas de esas que se quedaron sin insumos para hacer el producto, ¿sí? Eso ya podría ser un indicador de que o no hay una política clara de existencias en ese negocio, o el negocio está pasando por dificultades financieras y ya no tiene para el capital de trabajo requerido, ¿sí? Los clientes, Braunopia, ¿ustedes le van a fiar a sus clientes? No. No, No, entonces en la fila 156 debería ser 0. Sin embargo, vamos a pasar allá al tema de los clientes. Los clientes, la fila clientes está relacionada directamente con las ventas y se puede estimar en el caso de una compañía incipiente que es necesario como mínimo un plazo medio al cobro de unos 100 días de venta. Los 90 días más un decalaje producido porque la mayor parte de las compañías tienen normalmente un solo día de pago. Futuros ingenieros civiles. Resulta que si ustedes salen a contratar con el Estado, por ejemplo, una vía o un puente o qué sé yo, cualquier cosa, ustedes meten la cuenta hoy y no se la paga el Estado ese mismo día. Va a pasar un tiempo desde que ustedes meten la cuenta de las obras que ustedes ya ejecutaron y el tiempo en que realmente les pagan. El dinero que necesitan para hacer la obra o esa fracción de obra que van a cobrar, esas son las existencias, ¿cierto? Pero el dinero que van a necesitar o el apalancamiento que van a necesitar desde que metieron la cuenta hasta que se las pagan, esas serían las cuentas clientes. ¿Sí? Entonces, en el modelo les estoy planteando que debería ser máximo 100. En el caso de Braunopia, no aplica, porque ellos dicen, yo no vendo brownies a crédito. El que quiera brownies, me paga los brownies de una vez. Pero en el caso de una obra, puede que sí me toque, de que yo meto la cuenta, me toque esperar por ahí unos 30, unos 40 días a que me pague. Entonces, si ese fuera el caso, por ejemplo, el grupo G, me tocaría colocar por aquí unos 40 días. ¿Listo? Los skates. No, ¿cierto? O bueno, no sé si van a fiarle a sus clientes. Creo que no. Entonces, Por lo menos si es un producto que nos conviene, no puede comprar para sí, pero tampoco deben tener grandes cantidades, ¿cierto? Máximo 45 días es lo que... Pero es que nuestro modelo de negocio es importamos la madera. Ok, entonces Importamos sería conveniente tener un buen stock. Vuelvo y digo, máximo 45 días. Máximo 45. ¿Sí? Más de eso comienza a ser contraproducente para el modelo. Eso. Igual al principio, eso es mucho. ¿Sí? Días de proveedores para finalizar. La pregunta que tienen que hacerse aquí es, ¿sus proveedores les dan crédito a ustedes? Es decir, a Braunopia, donde ustedes van a comprar la harina, el huevo, la leche, ¿les van a dar crédito o no? De pronto para el caso de los skates, sí. De pronto para el caso del grupo G, que son materiales de obra, sí. Si yo soy un buen cliente, habrá ferreterías que den crédito. ¿Sí? Entonces, eso puede que al principio del negocio no ocurra, pero al paso de los 2 o 3 años de uno ser un cliente con el mismo proveedor, sí comience a ocurrir. ¿Sí? O yo ya esté en capacidad de negociar un crédito. Y entonces comienza a ser positivo tenerlo. Qué sé yo, 10 días,
15 días, un mes. El hecho no es colocar el número por colocarlo, sino realmente ajustarse a lo que puede ser posible. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá de lo que hemos hablado hoy? Próxima clase, entonces terminamos el modelo. Por favor, de ahora a la próxima clase, revisen lo que ya hemos hablado hasta acá. Costos de producción, personal, gastos fijos, inversiones y fondo de maniobra. ¿Listo? En grupo. O sea, tienen que hacer una reunión en grupo y ponerse de acuerdo cómo lo van a dejar y el día de la sustentación, por qué hicieron eso o aquello, o lo que sea. ¿Listo? ¿Cómo? No, ustedes van a hacer una presentación, un PowerPoint. ¿Sí? O sea, para la entrega final tienen que entregar el modelo y un PowerPoint. ¿Sí? Claro. Pero el PowerPoint, a ver, yo no les he puesto eso. Entonces, antes de irnos. Tiene que tener lo que ya hicimos la entrega. Listo. Por favor, recuérdenme, pero la próxima clase, lo primero que tenemos que hablar es cómo va a ser la sustentación final. ¿Qué tienen que tener? ¿Listo? Porque me van a tener que mostrar cómo se llama su negocio, cuál es la descripción del negocio, cuál es su visión, cuál es su organigrama. Entonces, si resulta que el organigrama no es el que me presentaron en el reporte inicial de proyecto, ¿sí? Caso de Braunopia tiene ¿cuántas personas? Braunopia con toda seguridad ya no va a tener un organigrama de 18 personas. Seguramente lo van a tener que recortar. Y seguramente lo van a tener que recortar, qué sé yo, a 5 o 6 personas. ¿Sí? A lo sumo. Entonces, van a tener que ajustar ese organigrama para poderlo poner en una presentación, explicar cuál es la principal fortaleza, qué oportunidad genera, qué estrategia o planes se estructura para potencializar ese impacto. Lo mismo, cuál es la principal debilidad o amenaza. Esa es la presentación que ustedes necesitan hacer. Son solo esas 5 cosas. Y el resto es abrir el modelo y presentar el modelo. ¿De acuerdo? 15 minutos. 5 minutos de presentación, 5 minutos, 10 minutos de sustentación del modelo. ¿Listo? Listo, profe. Hablamos nuevamente. Profe, Gracias la a otra todos. clase vamos a seguir con Sí, lo del modelo, ¿verdad? ¿Podemos entrar otra vez virtual? sí. Ah, Y los listo, que quieran perfecto. venir a clase también pueden venir. Yo igual voy a estar acá. ¿Sí? Profe, Bueno. disculpe, lo que pasa es que yo, pues, por problemas aquí de conexión entré tarde. Espérame, Era espérame. para... Voy a cerrar. Voy a parar la grabación en este momento. ¿Listo? Listo.